Hola, bienvenidos nuevamente a este canal. Hoy vamos a hacer un video especialmente con 500 pesitos. 500 pesos que nos debe de durar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes para la comida nada más. Porque a veces quieren un menú con poco presupuesto, pero quieren desayuno, comida y cena. Entonces, a veces es un poco difícil, pero no imposible. Por hoy vamos a hacer este video con 500 pesos para la hora de la comida. Bueno, para empezar a hacer esta organización es muy importante una pluma y un papel. Esta organización la tenemos que hacer con el día lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Por qué es importante? Al tener nada más poco presupuesto, lo que debemos de hacer es hacer una lista de lo que vas a comprar y en una sola salida tienes que comprar todo. Si llegas a comprar a lo mejor carne o algo que se echa a perder muy rápido, todo se va al congelador. ¿Por qué? Porque te tiene que durar todos estos días. Yo te quiero enseñar cómo puedes organizarte. Porque, supongamos, aquí yo el día lunes, ¿qué voy a hacer de comer? Bueno, voy a pensar, digo, si compro una pechuga de pollo y con esa pechuga de pollo puedo hacer 2 recetas, a lo mejor con una pechuga puedo hacer la mitad de tacos dorados y la mitad de tortitas de pollo. Y ya ahí ocupé para el lunes y el martes. Y ya nada más ocuparía para el arroz, a lo mejor unos frijoles o una ensalada. Es muy importante que vayan viendo si es que van a hacer carnes. Una pechuga te sale como en 110, 120. Y pues en esta ocasión vamos a hacer a lo mejor un lunes con carne, un martes con verdura, un miércoles a lo mejor con verdura, el jueves con carne y así nos vamos para que nos alcance. Mira, yo te recomendaría que busques recetas económicas. Yo he hecho tortitas de nopal, tortitas de ejotes, de cilantro, que es lo más barato. Tendrías que comprar huevo, 10 pesos de cilantro, el jitomate. Y bueno, vamos a empezar. Ahorita lo que voy a hacer es hacer mi menú y después hago mi lista de mis ingredientes y más o menos voy haciendo mis cuentas para que nos alcance este billetito para toda esta semana. Más que nada importante porque pues ya se vienen fechas de Navidad, luego el Día de Reyes y pues qué eso, ¿no? Mientras vayamos guardando un poquito, eso nos ayuda muchísimo. Buenos días. ¿A cómo está la chuleta? Denme 50 pesos, por favor. Denme 30 pesos de chicharrón. 30 pesos. Buenos días. ¿Tienes amaranto? Sí. ¿Esa cómo está? 10, 100 gramos. A ver, pésame los 100 gramos, a ver cuántos. 20 de chile guajillo del que no pica. El artesanal, dame 30 pesos. ¿Cómo está la mortadela? 18. 30, y dame 30 de mortadela también. Creo que para las
¿Cuánto de jitomate? ¿Cómo está? A 25. 2 kilos. Le falta poco el otro. ¿Cilantro tienes? ¿Cómo está? De 3 pesos para arriba. Dame 5 pesos. Sí. ¿La lechuga cómo está? A 15. Dame una, por favor. La que gusta. Esta. Dame 10 de cilantro. Bueno. ¿Qué más? Nada más. 50, 65, 75, 85 pesos. Sí. 95 pesos. ¿Cuánto? 95. Mira, ya regresé, ya fui a hacer todas mis compras. Esto es para todo el menú de la semana. Por aquí ya tengo mis cuentas, ahorita te voy a decir. Por aquí tengo chile guajillo, de aquí fueron 20 pesos. 30 pesos de queso panela, es del queso que les decía que es el artesanal. Compré 30 pesos. 30 pesos de mortadela. 30 pesos de chicharrón. Aquí tengo amaranto, el amaranto es muy rendidor, 10 pesitos, ahí como escucharon en el video. Fueron 20 pesos de nopales, son 5 piezas, están grandes. Por aquí tengo la chuleta, de esto fueron 50 pesos. La cabecita de ajo, la cebolla, el jitomate, el cilantro y la lechuga fueron 95 pesos. Esto después lo compré, nada más que ya no lo grabé, pero fueron 15 pesos de ejotes. Los ejotes, y por aquí tengo una bolsa de arroz de 900 gramos de la marca SOS. Unos frijoles. Estos son de igual 900 gramos. 15 piezas de huevo, estaba a 2.90. Un espagueti de 450 gramos. Y es la primera vez que compré este pan molido. Lo voy a probar porque los vamos a ocupar para la mortadela. Aquí tenemos el total. Aquí como pueden ver están los precios. Fueron 15 piezas de huevo, 43.50. El arroz 27. El espagueti 18, el arroz 20, no, los frijoles 27 y el pan molido en 15. Nos dio un total de 130,50 centavos. Y miren, por aquí tengo lo que es toda la lista de lo que se compró. Lo fui apuntando y pues aquí pues todo fue junto. De hecho pues ahí les dejo el video para que vean que realmente eso fue. Y fue un total de 420.50 centavos. Nos están sobrando 79.50. De hecho, luego hay cosas que me hacen falta y tengo que ir por ellas. Si las ocupo y compro. De hecho, pues voy a comprar tortillas. Y las tortillas esas las meto en un topper y me duran bastante. Todo lo que sea, pues sal, tengo un poco de aceite. Si me hace falta, pues voy a tener que comprar. Yo aquí tengo Nor Suiza, tengo aceite de coco, que también este es para freír. Todo lo que son los condimentos, pues también los tenemos en casa. No es necesario estar comprando, no sé, los cominos todos los días para la receta. De hecho, pues yo aquí tengo varios que en alguna ocasión pues los voy a ocupar como para el espagueti. Voy a utilizar las hojas de laurel, a lo mejor la pimienta, las hierbas de olor a lo mejor para un espagueti. Y pues espero que entiendan que el presupuesto que estoy utilizando es para hacer las 5 comidas del día en la tardecita. Y si quieren pues les hago un video con un presupuesto nuevo para lo que es el desayuno, la comida y la cena. Mira, pues al final me fui a traer un aceite porque no me va a alcanzar. Compré también 1 kilo de tortillas. Y pues del aceite fueron 39.90. Las tortillas fueron 20 pesos. Y pues nos habían sobrado 79. Entonces ahorita ya nada más me están sobrando 19.50.
Mira, aquí ya puse agua, le voy a agregar una cucharadita de sal, un ajo, un cuartito de cebolla, un chorrito de aceite. También le voy a agregar unas hojitas de laurel. Vamos a dejar que empiece a hervir. Aquí voy a agarrar ya unos jitomates. 2, 4. Yo creo que con 6 jitomates y con el chile guajillo, yo creo que con unas 3 piezas es suficiente para darle buen sabor al caldillo. Y también voy a empezar a cortar mis nopales y los voy a poner a cocer. Ya lo puse en la estufa, vamos a dejar que empiecen a hervir, que se suavicen y ponerlo con flama baja porque luego la baba se cae en la estufa. Vamos a poner los jitomates junto con los chiles a que se hidraten, los jitomates que empiecen a romper su piel. Los puse en agua. Aquí como puedes ver pues ya está empezando a hervir el agua. Le voy a agregar lo que es el espagueti, le voy a agregar todo el paquete. Es de 450 gramos, así que pues nos va a sobrar bastante. En un sartén voy a agregar un poquito de aceite. Mira, vamos a empezar a agregar aquí la chuleta. La puedes hacer así a lo largo o en cuadritos. Vamos a dejar que se empiece a freír. En la licuadora ya tengo los chiles, los jitomates, le voy a agregar un cuartito de cebolla, un ajo, le voy a agregar un poquito de agua y voy a llevar a licuar. Aquí ya tengo listos los nopalitos, de aquí voy a agarrar nada más unos cuantos, no voy a agarrar todo. Ya tenemos listo nuestro jitomate con chile guajillo. Aquí le voy a empezar a agregar los nopalitos. La salsa, nada más en medio le voy a agregar un poquito de aceite. Aquí ya tengo listo el espagueti, le agregué agua a temperatura ambiente para cortar la cocción. Ahorita le vamos a quitar todo lo que le agregamos, el ajo, la cebolla. Y mira, por aquí tengo 2 tazas de agua, puedes utilizar 2 tazas de caldo de pollo, pero como yo no tengo le voy a agregar 1,5 cucharadas de caldo de pollo en polvo. Un puño de cilantro y vamos a llevar a licuar. Vamos a utilizar una cacerola, una cazuela, un sartén, porque luego me regañan que son cazuelas. Ya sé que son cazuelas, pero no todos tienen cazuelas, así que ponen su cacerola. Le voy a agregar un chorrito de aceite. Ya que veamos que empezó a hervir, le vamos a agregar la mitad del espagueti porque como es bastante, la otra mitad lo voy a hacer de otra forma. Vamos a empezar a agregar. Mira, aquí la voy a probar que esté bien de sal, si no le agregamos un poquito. Y vamos a ver si le puedes agregar a lo mejor unas 3 cucharadas de crema o una lata de media crema. Ya tenemos listo nuestro espagueti al cilantro. Ya tenemos nuestro primer menú.
Mira, ya probé estas chuletas y la verdad es que quedaron bien ricas, no es porque las haya hecho yo, pero quedaron muy bien. Solamente agregué una pizquita de sal y pues el acompañamiento pues va a ser este espagueti verde. Mira, compré chile serrano, fueron 10 pesos, son varias piezas. Voy a poner en agua 6 jitomates y 3 chiles serranos. Vamos a agregar un chorrito de aceite. Aquí ya tengo los jitomates, los chiles, voy a agregar un cuartito de cebolla, un ajo, un poquito de cilantro, agregamos un poquito de agua, poquito, y llevamos a licuar. Voy a dejar que empiece a hervir. Ahorita no le voy a agregar sal ni nada. Voy a empezar a limpiar los frijoles, que no lleven piedras. Ya tenemos los frijoles, los puse en la olla express. Le voy a agregar un poquito de aceite, una cucharada de sal, cebolla, ajo, y necesitamos que estén totalmente suaves. Mira, aquí ya tengo abierto mi arroz y tomé la medida de una taza. Le voy a agregar agua caliente y ahí lo voy a dejar por 20 minutos. En la licuadora voy a agregar agua. Voy a agregar 2 tazas. Le voy a agregar un ajo, un cuartito de cebolla y 2 jitomates. Aquí ya tengo bien enjuagado mi arroz y lo voy a agregar. Vamos a agregar el arroz en bastantito aceite. Le vamos a estar moviendo poco a poco hasta que quede doradito. Ya empezó a hervir. Aquí le voy a agregar lo que compramos de chicharrón. Y si recuerdas, pues nos habían quedado nopales, se los voy a agregar aquí. Ya tenemos listo nuestro chicharrón en salsa roja con nopalitos. Solamente vamos a esperar a que estén los frijoles y el arroz. Ya quedó listo nuestro arroz. Lo voy a dejar reposar aquí 10 minutitos. Mira, nuestros frijoles ya están listos. Nos salieron bastantitos. Lo más importante de esto es tener arroz y frijoles, que es el acompañamiento para todas las comidas. Y esto pues nos ayuda a economizar un poquito más. En un poquito de agua voy a poner 2 jitomates, un ajo y un cuartito de cebolla. Vamos a dejar que empiece a hervir. Este es el arroz que me sobró, es el que voy a ocupar ahorita. En un sartén voy a poner bastantito aceite. En un plato voy a agregar el pan molido. Voy a empezar a utilizar el huevo. Voy a ocupar por el momento 3 piezas. Voy a agregar 4. Mira, aquí tenemos la mortadela. Aquí ya se rompió y pues nos la pusieron aquí. Voy a tomar mi mortadela, la voy a pasar por el huevo, la escurro bien y luego la voy a pasar por el pan.
tenemos listo nuestro aceite caliente, está a flamita baja y vamos a agregar la mortadela. Mira, aquí como puedes ver, pues ya casi acabo con la mortadela. Aquí tengo la última, que es con el pedacito, y si te fijas, pues no se quemó tanto ese pan molido, y eso que lo tenía a flama media, y pues no sobró pues nada, fue todo lo que el paquete, y me lo acabé. Yo creo que es una buena opción, además de que está muy económico. Si te está gustando este video, es hora que me dejes un like, que te suscribas y lo más importante, que me dejes un comentario para que YouTube nos esté recomendando. Ya tengo listo el jitomate con la cebolla y el ajo, se lo voy a agregar junto con el agua. Es aproximadamente como tacita y media. Y vamos a llevar a licuar. Voy a empezar a agregar el espagueti. Vamos a agregar. Aquí mismo voy a agregar mis ejotes. Aquí le vamos a agregar amaranto. Le voy a agregar aproximadamente una taza. Y vamos a empezar a integrar con movimientos envolventes para que no se nos baje el huevo tan rápido. Ya empezaron a salir las primeras tortitas de amaranto, vamos a terminar de hacer todas. En la licuadora pues ya agregamos los jitomates, los chiles, voy a agregar un ajo, media cebolla y le voy a agregar un poco de agua. Y vamos a llevar a licuar. Ya tenemos listas las tortitas de amaranto, ya nada más estoy esperando que empiece a estar listo el caldillo. Pues mira, ya acabamos todo nuestro menú. Al final me sobraron $5.50 porque compré todavía 5 pesos de tortillas. Y pues como vieron, pues el queso se me olvidó agregarlo a las tortitas de amaranto, pero las ocupé igual para lo que fue el espagueti, y la lechuga la acompañé junto con la mortadela. La verdad es que pues como puedes ver, con poco presupuesto, en este caso 500 pesos para la comida de 5 días, está muy bien. Si quieren que les siga haciendo este tipo de videos, por favor déjenme en los comentarios, déjenme un like si les gustó alguna receta. Y pues el poder hacer una administración en la semana para poder guardar un poco de dinero para otro tipo de gastos.
Y bueno, ojalá que te haya gustado. Si te gustó, coméntame, déjame un dedito arriba, suscríbete que es totalmente gratis y no olvides de compartir y déjame un like y un comentario. Bye. Hola, te recuerdo que tengo más canales, te invito a que los visites.